Weekend 2017. Gracias a todos por venir. Y nuestra primera actividad es ni más ni menos que una conferencia de José Luis Sanz, que ha venido ni más ni menos de Madrid para ofrecer esta charla para vosotros en exclusiva, para los asistentes del evento. Bueno, Sanz es catedrático de paleontología de la Universidad Autónoma de Madrid, académico de la Real Academia de Ciencias, a ver si lo digo bien, Exactas, Físicas y Naturales, autor o coautor de 8 nuevos géneros de dinosaurio, ha escrito más de 200 artículos sobre el tema, bueno, como veis, una eminencia al respecto. Y nada, os dejo con él y con su conferencia La Dinomanía hoy. Pequeño aplauso. Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer a los que han hecho posible este Godzilla Weekend, es decir, a los patrocinadores y, por supuesto, al alma mater del asunto, Octavio, que todos conocéis. Y bueno, estamos esta tarde aquí para hablar de dinosaurios Godzilla, por supuesto, intentando, que ahora veremos, articular Godzilla dentro de los dinosaurios. Y lo que vamos a contar básicamente tiene 4 partes, ¿no? Es decir, una introducción a los dinosaurios en los mass media, preguntarnos por qué a la gente le fascinan los dinosaurios, es decir, ¿existe alguna razón específica para que a la gente, algunos frikis como yo mismo, nos encanten los dinosaurios? Vamos a intentar, dentro de este marco conceptual de la fascinación hacia los dinosaurios, vamos a ver cómo encajaría Godzilla. Es decir, yo creo que Godzilla encaja en el modelo que se puede llamar dinosaurio dragón. Y vamos a acabar la charla con una pregunta que probablemente vosotros tenéis una respuesta inmediata también, ¿no? Y es, ¿está viva la dinomanía? Es decir, la dinomanía sigue siendo un fenómeno real en las sociedades actuales. Bien, y empezando por el principio, vale. Las leyes de la física siempre funcionan, por lo menos hay algo que funciona. Lo que os estaba contando es que probablemente los dinosaurios han estado presentes en la cultura humana durante siglos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en La Rioja, las huellas de dinosaurios que se conocen allí de siempre han sido interpretadas por la tradición piadosa como huellas procedentes del caballo de Santiago, ¿no? Es decir, que Santiago, recordáis, baja en su caballo blanco y ahuyenta a las huestes musulmanas en la famosa batalla de Clavijo, una batalla del siglo IX que nunca existió, ¿no? Pero claro, si uno ve las huellas de dinosaurios de La Rioja Baja, en un lugar como Cornago, por ejemplo, pues te das cuenta que esas huellas no pueden estar producidas por un caballo, no corresponden a las pezuñas de un caballo, ¿no? En realidad estas huellas son de dinosaurios, ¿no? Y podemos ver en estas huellas pues la huella de un gran dinosaurio carnívoro. Las huellas tienen aproximadamente unos 40 centímetros de longitud, es decir, que calzaba un pie bastante grande, con dedos acabados en acuminados, es decir, angulados, que indican la impresión de garras poderosas, es decir, se trata de un dinosaurio carnívoro. De manera que, contando con todo esto, podemos pensar que el tipo de animal sobre el que iba Santiago no era un caballo, es decir, y probablemente por eso generaba ese terror tremendo entre las mesnadas musulmanas. Bien, ¿y qué ha pasado en 12 siglos? ¿Qué ha pasado? Pues obviamente en 12 siglos, desde una presencia muy puntual y local que tienen los dinosaurios en el folclore, no solamente en España, sino en otros lugares desde hace siglos, pues lo que ha pasado es que en la actualidad, como todos sabéis, los dinosaurios están presentes actualmente en todos los medios de comunicación, ¿no? Se puede, digamos, en principio formular, y esto no es una hipótesis, esto es una constatación que se puede ver todos los días, es que la cultura popular de los dinosaurios se genera por el modo de instalación de la información que genera la paleontología en los diferentes medios de comunicación de masas, es decir, especialmente en la literatura, el cómic y el cine, obviamente, de ciencia ficción. Y sin olvidarnos de la tele,
Claro, la tele, yo he puesto aquí un ejemplo clásico, un ejemplo que ya es clásico, de los dinomaníacos, es decir, el episodio del Doctor Who, Dinosaurs on a Spaceship, que fue una revolución en su momento, ¿no? Y claro, los dinosaurios están en otra parte de la comunicación humana, que es una parte también muy interesada económicamente, que es la publicidad, ¿no? Y esa publicidad con dinosaurios la podemos ver incluso desde la primera mitad del siglo XX, ¿no? Por ejemplo, la marca esta Sinclair es una marca de petróleos que tiene un brontosaurio en el logo, o este cartel de la misma época, ¿no? De los tan viejos como la creación, la sífilis es hoy curable. Y representando esa antigüedad de la creación, pues unos brontosaurios o lo que sea este bicho. Y la publicidad de dinosaurios sigue siendo algo realmente notable, lo cual nos empieza a indicar que la dinomanía obviamente sigue siendo un fenómeno vivo e incluso económicamente rentable. Vamos a ver un par de spots publicitarios recientes con dinosaurios, ¿no? Me creía el rey del mundo. Podía salir por esa puerta y cundía el pánico. Eso te hace sentir vivo. Crees que las cosas nunca cambiarán y de repente un día, ¡pum! 25 millones de reproducciones en 2 días. Yo, el que fue el tiranosaurio rey. Bueno, me convertí en el hazmerreír. Perdí las ganas de vivir. Ya no quería ni salir. Mis amigos intentaban ayudarme. Me decían que hiciera deporte. Ya sabes, cuerpo sano, mente sana. Pero eso no era lo mío. Solo quería quedarme en la cama. Pero un día, caminando por la calle, ahí estaba. No es fácil de explicar lo que se siente magia. Eso es lo que sentí. Fue absolutamente mágico. De repente todo cambió. Y fue cuando me di cuenta de que he vuelto. ¿Os imagináis lo que podía ser? Yo no me puedo imaginar cuando los técnicos de publicidad se reunieron con los gerifaltes de Audi para decirles que habían hecho un spot publicitario con un tiranosaurio que iba a conducir un Audi. O sea, de verdad que es una cosa difícil de tragar al principio, pero está aquí, es cierto. Vamos a ver el siguiente, que no es menos... Next time, use FedEx. Fijaros, yo creo que lo más significativo de los dos clips es la proximidad, ¿no? Es decir, los dinosaurios tratados como algo absolutamente cotidiano, es decir, algo que nos podíamos encontrar en cualquier sitio, es decir, que ya no son de hace millones de años, es decir, están con nosotros. Y están con nosotros en varios sentidos, y ahora veremos en cuáles son esos sentidos, ¿no? Pero en definitiva, ¿cómo analizar, ¿no?, la morfología, el tamaño, los hábitos de vida o el comportamiento de los dinosaurios en la cultura popular? Porque no parece algo que en principio sea fácil, ¿no? Y desde mi punto de vista, la forma más sencilla es intentar hacer una correlación. Una correlación que implica, por una parte, el paradigma paleobiológico, es decir, la paleontología, lo que sabe la paleontología de los dinosaurios en una época determinada, y lo que aparece en los medios de comunicación de masas, ¿no? Y resulta que desde prácticamente durante gran parte del siglo pasado, ese paradigma del estudio de los dinosaurios se puede llamar el de los dinosaurios tontos, ¿no? Fijaros, aquí veis una parejita de su padre e hija en el
lo que era, y es todavía, aunque ahora está completamente cambiado, el Dinosaur Hall del American Museum en Nueva York, que obviamente papá mira ese animal tan feo. Luego veremos que incluso ahora la gente considera que muchos dinosaurios son muy bonitos, lo cual también implica un cambio importante en digamos, cómo se ven a los dinosaurios. ¿Y qué dice qué decía el paradigma paleontológico de los dinosaurios tontos? Este es un nombre que me he inventado yo, ¿no? No tiene un nombre oficial, pero el paradigma decía que los dinosaurios son un error de la naturaleza, no son animales completamente no adaptados, ¿no? Desde un punto de vista darwinista, ¿no? Desde un punto de vista evolutivo, dotados de estructuras grotescas como estas placas en la espalda de un Stegosaurus o esta proyección de un Parasaurolophus, que parece ser que no tenían ninguna función y por lo tanto eran auténticos monstruos. Claro, esto lo describe el cine perfectamente. El cine de los años 1940, 70, cine de dinosaurios e incluso posteriores, los describe típicamente como animales tontos, pesados y estúpidos que había que eliminar rápidamente en cuanto aparecían en la pantalla, ¿no? Se podrían poner muchos ejemplos, pero a mí me parece que uno de los más significativos es este que vamos a ver, que es una película soviética del año 62, el planeta de las tormentas, que cuenta la historia de una nave espacial soviética que llega a Venus. Y resulta que Venus es un planeta prehistórico, ¿no? Está en una etapa anterior a la Tierra actualmente, en el que habitan fauna y flora mesozoica, incluidos dinosaurios. Vamos a ver este clip, ¿no? Aquí están los 3 astronautas que llegan en una nave auxiliar de superficie, han salido del cohete. Descubren un brontosaurio. Bueno, voy a tomarle una muestra de sangre. Chaval, ten cuidado. No vayas... Eso. Llega el tipo con la pistola y le pega un tiro en la cola. Se supone para coger la muestra de sangre. Y encima estos soviéticos eran la pera, le ha medido la temperatura. Claro, el bicho ha tardado bastante tiempo en darse cuenta de que le habían disparado. ¿Y por qué? Pues simplemente porque el paradigma de los dinosaurios tontos decía que la distancia entre el cerebro y la cola era de tal magnitud que la señal nerviosa, que al fin y al cabo es una señal eléctrica, tardaba tardaba muchísimo tiempo de llegar de la cola al cerebro. Y entonces, claro, que el bicho tardaba. Bueno, claro, después de que le han disparado, a la media hora decía, igual qué daño me han hecho, ¿no? Una cosa así, ¿no? O sea, algo completamente ridículo, pero absolutamente cierto. Bueno, ahora estamos en otro paradigma del estudio de los dinosaurios. Y este paradigma sí tiene un nombre oficial. Se llama la Dinosaur Renaissance, ¿no? Es decir, algo así como el renacimiento de los dinosaurios a partir de finales de los 60, comienzos de los 70, ¿no? La Dinosaur Renaissance tiene muchas hipótesis y tiene un complejo entramado de información y conceptos y hipótesis, ¿no? Pero yo creo que para resumir todo eso, se podría decir que en realidad este nuevo paradigma lo que cree es que los dinosaurios son absolutamente comparables a los mamíferos. Es decir, no son nada raro, no son bichos inadaptativos o monstruos, sino algo absolutamente normal. Y esto es un ejemplo que a mí me parece interesante porque lo mismo que hay manadas de lobos que atacan a los bisontes, y especialmente pues, a los bisontes más jóvenes, pues esto es una manada de dinosaurios carnívoros del género Deinonychus, que es un animal emparentado con Velociraptor, a una manada de herbívoros, de presas de herbívoros, que son los Tenontosaurus, y en este caso están intentando aislar un Tenontosaurus joven pues, para matarlo y comérselo. De manera que es esa comparación la que creo que deberíamos quedarnos con ella, ¿no? Un par de caracteres que son significativos en lo que es la evolución de los dinosaurios es un sistema de locomoción muy perfeccionado, muy eficaz frente a la condición ancestral, ¿no? Que tendrían formas parecidas a los cocodrilos o algo así, aunque ya extinguidas, ¿no? Y otra cuestión también importante es que muchos dinosaurios herbívoros tienen sistemas de masticación que no son iguales a los nuestros,
de los mamíferos, pero son igualmente funcionales, ¿no? Vamos a ver un pequeño vídeo. Fijaros que lo que hace es la mandíbula inferior al subir contra la superior, lo que hace es generar una superficie de masticación, ahora la veremos desde el otro lado, desde aquí, y una superficie de trituración con un sistema completamente diferente al nuestro. Los dinosaurios, por ejemplo, no podrían hacer este movimiento lateral de la mandíbula inferior con respecto al cráneo, pero es un sistema que en biología se llama análogo, no homólogo, porque no tiene un ancestro común, pero igualmente eficaz desde un punto de vista funcional, ¿no? Y vale, la primera película que acepta de forma entusiasta la Dinosaur Renaissance es obviamente Parque Jurásico de 1993, ¿no? Y claro, lo que es muy importante es que los dos creadores de Parque Jurásico, Michael Crichton y Steven Spielberg, tenían un compromiso personal, realmente, además declarado, de este nuevo paradigma de los dinosaurios, ¿no? Se dice que en la fase de preproducción Spielberg dijo que era una película de animales, no de monstruos. De manera que yo creo que Parque Jurásico es decididamente, desde mi punto de vista, una obra maestra, pero desde el punto de vista paleontológico tiene, por supuesto, pues, sus luces y sus sombras. Vamos a ver una pequeña sombra y luego veremos una enorme luz, ¿no?, dentro de la película. La sombra, que es asombrosa, por otra parte, es cómo se puede hacer una excavación tan falsa como esta, ¿no? Es decir, una excavación que es más falsa que un billete de 3,50. Esto es, fijaros cómo están excavando con unos cepillos, aquí una arena. Las rocas que contienen los dinosaurios son bastante antiguas, nunca son arena de este tipo. Hay aquí un tipo que incluso le mete el dedo al pobre, a la nariz del pobre esqueleto que se supone que es un velociraptor, ¿no? Bueno, esto obviamente Spielberg se lo saltó porque le dio la gana, porque obviamente tenía asesores, pero no le pareció importante. Pero sí le pareció muy importante algo que a los paleontólogos también nos parece muy importante, que es este diálogo. ¿Ha funcionado? ¿Cuánto suele tardar? La respuesta es inmediata. Se dispara el radar hacia el suelo y el hueso devuelve la imagen. La señal rebota. Fijaros que están leyendo con sonar, están leyendo el esqueleto. Dentro de algunos años ya ni siquiera tendremos que excavar. Pues vaya una gracia. Sale algo distorsionado, pero no creo que sea por el ordenador. Por cierto, que la paleobotánica lleva una bota aquí, por si no la habéis visto nunca. ¿Un velociraptor? Sí, y en buen estado. 1,5 metros de alto y unos 3 metros. Es un velociraptor, claro. Fíjate en estos. ¿Qué he hecho? Lo ha tocado. El otro grande y las máquinas son incompatibles. Ah, me la tienen jurada. Mira estos huesos de la muñeca en forma de media luna. No me extraña que aprendieran a volar. No, en serio. Bueno, quizá los dinosaurios tengan más partes en común con las aves actuales que con los reptiles. Mirad este hueso púbico, vuelto hacia atrás como el de las aves. Mirad esas vértebras, llenas de agujeros y bolsas de aire, como las de los pájaros. Hasta la palabra raptor significa ave de presa. A mí no me da miedo. ¿Os imagináis en una película de Hollywood diciendo, mirar este hueso púbico vuelto hacia atrás como el de las aves? O le ha faltado decir cavidades neumáticas, pero han dicho estas bolsas, o no sé lo que dice, en las vértebras. Esto es absolutamente inconcebible. Esto marca realmente esa intensidad, o sea, intento de intensidad paleontológica que los cineastas querían dar a Parque Jurásico, ¿no? Y no contentos con eso, las siguientes entregas de la saga pues tienen también cosas interesantes. Por ejemplo, en la siguiente, El Mundo Perdido del 97, recordáis que ahí empieza la película con un yate de una familia pudiente inglesa que está allí comiendo, o va a comer con una docena de servientes que van poniendo las viandas, y mientras la hija sale a dar una vuelta por la isla con un bocata de carne, ¿no? ¿De qué demonios eres tú? ¿Una especie de pájaro o algo así?
Fijaros los movimientos del bicho, que reproducen perfectamente los movimientos de las aves. Bueno, y lo que viene ya os acordáis de lo que es y como íbamos a obviarlo, ¿no? Pero lo importante es eso, son los movimientos absolutamente avianos de los bichos, cosa que ya había hecho con los velociraptores en la primera parte, la primera entrega de Parque Jurásico, ¿no? De manera que, en definitiva, una de las, digamos, de las hipótesis más importantes, más centrales a todo el paradigma de la Dinosaur Renaissance es que las aves son dinosaurios especializados. Es decir, las aves son dinosaurios que tienen alas y tienen plumas y pueden volar, pero son un tipo, un linaje específico de dinosaurios. Esto lo podemos ver en el esqueleto de un Dromaeosaurus, por ejemplo, que es un animal parecido a Velociraptor, y que tal y como lo podríamos reconstruir, está completamente cubierto de plumas. De manera que las plumas son una novedad evolutiva característica de los dinosaurios. Las plumas son anteriores a las aves y al vuelo, por supuesto, y eso significa, obviamente, que el concepto de dinoave, entendiendo esto el concepto de dinoave como esta hipótesis dentro de la Dinosaur Renaissance, pues parece que está bastante bien instalado en la cultura popular. Este concepto de dinoave ha aumentado la popularidad de los dinosaurios, aunque hay algunos detractores, también es verdad, ¿no? Es decir, que por ejemplo se pueden ver eslogans por ahí de las aves arruinaron a los las plumas, perdón, arruinaron a los dinosaurios, etcétera. Pero yo creo que al revés, en muchos casos el concepto ha aumentado la popularidad. Y es porque una de las razones principales es el éxito evolutivo de los dinosaurios actuales, de las aves, ¿no? ¿Y por qué este éxito evolutivo de los dinosaurios actuales? Pues yo creo que en principio lo primero es que las aves nunca han sido uno de los grupos que más les hayamos hecho caso los seres humanos, ¿no? Pero ahora que empiezan a haber muchos ornitólogos estudiando sobre todo el comportamiento de las aves, pues estamos llegando al conocimiento de que las aves son muy inteligentes, ¿no? Yo traigo aquí un ejemplo de estos de andar por casa. Fijaros, esto es un grupo de gorriones, hay dos que se están pegando y los otros están mirando a ver qué pasa con estos dos, ¿no? Incluso cuando se caen por este lado van inmediatamente. Fijaros este gordito, este de aquí, cuando se caen, de repente ¡pum!, se levanta y se va inmediatamente a ver qué está pasando. ¿A qué os recuerda esto? Es decir, esa curiosidad, eso de saber qué le pasa a nuestros alrededor, a la gente que vive digamos, en nuestro entorno. ¿Eso os recuerda algo? A mí me recuerda algo muy evidente, que es la prensa del corazón, son los chismes, ¿no? Es decir, al fin y al cabo, los primates somos un grupo gregario, un grupo social, y tenemos chismes. Es decir, eso es inherente a la propia, digamos, naturaleza humana. Las aves gregarias son chismosas también, como demuestra este clip, ¿no? Creo que está muy alto, a ver. Ya, no, yo lo controlo, no te preocupes. Bueno, esto no voy a intentar convenceros de que hay aves tan listas como estas avestruces que son capaces de esquiar, ¿no? Esto es completamente falso, es decir, esto es la mentira maravillosa del cine, ¿no? Pero, fijaros, esto es un vídeo obtenido por una familia rusa, en algún momento en un sitio de Rusia que no sé cuál es, que es de una corneja, un pariente del cuervo, deslizándose en una tapa que parece una tapa de un bote de conserva o algo así, ¿no? Se ha deslizado por este lado del techo o del edificio. Ahora lo intenta por aquí, pero claro, no hay nieve y por aquí no funciona. El bicho se da cuenta y dice, no, esto no funciona, me voy a al sitio de antes, ¿no? Y vuelve a hacerlo. Está esquiando. Es decir, y estos solo son ejemplos puntuales de la capacidad de las aves para disfrutar, para jugar, y eso significa, obviamente, una inteligencia muy determinada, ¿no? De manera que las aves son inteligentes. Nosotros los mamíferos hemos tenido unos periodos de cientos de millones de años de coevolución
con las aves, y siempre hemos pensado que nosotros los mamíferos somos más inteligentes que las aves, ¿o no? Vamos a ver un ejemplo. Este sin comentarios. A lo mejor nos tenemos que replantear eso de que somos más listos que las aves. Por lo menos que los gatos y los gatos son gente muy lista, como sabéis, ¿no? Bueno, si esto es verdad, y obviamente los paleontólogos estamos hace décadas convencidos de que es verdad, es decir, las aves son dinosaurios especializados, pues probablemente lo que sí tendríamos que admitir, por lo menos algunos de los que estamos aquí, es que la mejor película que se ha rodado de dinosaurios no es Parque Jurásico, sino Los pájaros de Hitchcock, ¿no? Y claro, es verdad que nosotros llevamos, por mucho que las aves actuales, las ornitofobias, etcétera, nos asusten, lo que también es cierto es que en esa coevolución con las aves nos las llevamos comiendo desde hace pues miles de años, es decir, cientos de miles, teniendo en cuenta que los primeros homos aparecen incluso hace algo más de 2 millones de años, ¿no? Entonces, la pregunta que nosotros podríamos hacer es, si pudiéramos generar un negocio de hamburguesas de dinosaurio, ¿qué dinosaurios podríamos coger para ese negocio de hamburguesas, ¿no? Claro, entre los dinosaurios no avianos, ¿no? Y claro, una opción buena serían a lo mejor los tiranosaurios. Ahora voy a decir por qué, ¿no? Podríamos hacer incluso un negocio que se llamara CFT, Cretaceous Fried Tyrannosaur, que probablemente tendría su público y su éxito, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues porque conocemos bastante bien cómo crecían los tiranosaurios. Es decir, esto es absolutamente indispensable para poner una granja, para luego sacar carne, para luego hacer hamburguesas, claro. Por ejemplo, sabemos que un joven de 2 años pesaría unos 30 kilos, un subadulto de 11 años 700 kilos y un adulto de 28 años aproximadamente unas 6 toneladas, ¿no? Y esto lo sabemos porque tenemos, bueno, digamos medios que no voy ahora a comentar, pero sabemos, por ejemplo, cómo es la curva de crecimiento de un tiranosaurio, ¿no? El eje vertical es la masa corporal en kilos y el eje horizontal la edad en años. Fijaros que esta es la curva de crecimiento que justo en este espacio de tiempo entre los 15 y 20 años de edad aumentaba aproximadamente a razón de casi unos 800 kilos al año. De manera que, bueno, pues eso nos da cancha como para hacer un buen negocio. Pero claro, a lo mejor hacer negocio de hacer hamburguesas, hacer carne para hamburguesas de un carnívoro, a lo mejor no es buena idea, ¿no? Pero también resulta que hay otros dinosaurios que crecían también a una velocidad realmente grande, ¿no? ¿Cómo saber un poco de cómo crecían los iguanodóntidos, por ejemplo, ¿no? Que son dinosaurios que también crecían rápido? Pues en la película Dinosaurio del año 2000, incluso Disney nos da una especie de guía de cómo crecían estos animales, ¿no? Vemos a un macho joven, a un macho subadulto, que es Aladar, ¿no? Que es el prota de la película, su chica, una hembra subadulta y 2 machos adultos, ¿no? Claro, esta película de Disney, en esta película todos los dinosaurios son completamente terrestres, como nos dice la paleontología en la actualidad, ¿no? Pero esto no ocurre en las películas del paradigma de los dinosaurios tontos. Si os acordáis del King Kong del año 33, los saurópodos, que hoy día creemos que eran animales... No sé por qué todas están tan altas. Creíamos que eran animales en aquella época, el paradigma de los dinosaurios tontos, cree que eran animales acuáticos, o como mucho semiacuáticos, pero vamos, sobre todo acuáticos. Fijaros el poder, o eso creemos los paleontólogos, nos queremos hacer creer los paleontólogos, el poder de la paleontología en el cine, y en la película, en la versión de Jackson, de King Kong, del año 2005, los saurópodos tienen otro hábitat completamente diferente, ¿no? Es
los saurópodos son completamente terrestres, ¿no? A lo cual implica que ese cambio de paradigma de los dinosaurios tontos a la Dinosaur Renaissance obviamente parece que ha influido en el cine. Por supuesto, hay cosas que el cine ha seguido de la paleontología y hay otras que con toda su... Yo no me estoy metiendo con el cine, porque el cine tiene todo el derecho que quiera para hacer lo que le dé la gana, por supuesto. Otra cosa es que te dediques a la paleontología, a la ciencia, entonces no puedes hacer lo que te dé la gana, pero en la creación artística tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? El cine, de hecho, ha inventado nuevos hábitats para los dinosaurios, ¿no? Por ejemplo, dinosaurios trogloditas, dinosaurios que viven en cuevas, como en el Planet of Dinosaurs o cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, ¿no? Bueno, en definitiva, estos ejemplos y otros muchos que podríamos ver parecen indicar que la humanidad tiene algún tipo de fascinación, ¿no? con los dinosaurios, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿cuáles pueden ser las razones socioculturales de la dinomanía? ¿Por qué tenemos, por lo menos algún sector de la especie humana, tenemos esa fascinación hacia los dinosaurios, ¿no? Yo creo que hay dos razones principales. Primero, lo que podemos llamar el imperio de los dinosaurios, que ahora explicaremos, y la otra, lo que podría ser las razones entre dragones y dinosaurios, ¿no? El imperio de los dinosaurios hace referencia a que llevan existiendo sobre este planeta más de 230 millones de años, claro, y eso es mucho tiempo, ¿no? Desde el Triásico superior hasta la actualidad. Gracias. Vaya, me ha dejado... Y en el cine prehistórico, ¿no? El cine que sincroniza seres humanos y dinosaurios, en Hombres de las Cavernas, por supuesto, pues también los dinosaurios siempre dominan a los seres humanos, ¿no? En este caso a Luana y a Tumak, que son los dos personajes que seguro que conocéis de hace 1 millón de años, ¿no? Y claro, por otra parte, hay realmente dinosaurios que son muy grandes, ¿no? Hay bichos bastante grandes. Luego veremos un poco sobre esto. Pero fijaros que en las leyendas humanas, en los cuentos, en la mitología, siempre hay gigantes, cíclopes, ogros, que siempre han fascinado a la humanidad, ¿no? Es decir, la humanidad probablemente por un sentimiento, pues no sé, sentimientos que no siempre tienen que ver con los sentimientos positivos, pero en general la humanidad siempre ha sido fascinada por estos personajes gigantes, ¿no? Yo creo que entonces cuando cuando vamos a un museo y vemos un Diplodocus entero montado, pues en general el niño se vuelve a su papá y dice: papá, qué grande es, ¿no? Es decir, y ese es el sentimiento ese del gigante, ¿no? Ese es el sentimiento que puede estar influyendo en la dinomanía, ¿no? Y claro, los dragones, obviamente, el dragón es un arquetipo, es decir, una idea que procede de humanidades muy antiguas, de la tradición greco-romana, de la cultura clásica, que según muchos psicólogos está todavía metida aquí en nuestro genoma, ¿no? Es una idea, lo que se llama un arquetipo, ¿no? Entonces, por supuesto, hay muchas imágenes de la iconografía de dragones de la tradición judio-cristiana, es decir, no de la otra, sino de la tradición judio-cristiana. Hay muchos casos que de esos dragones se parecen mucho a los dinosaurios, ¿no? De manera que, otra vez, yo creo que cuando vemos a un dinosaurio, una lucecita se nos enciende en alguna parte del cerebro y lo asociamos realmente a un dragón. De hecho, muchos dragones actuales del folclore, como una coca portuguesa, una vibra de Reus, por ejemplo, o el drac de la Vilanova y la Geltrú, pues obviamente tienen muchas características que nos recuerdan a los dinosaurios. Pero claro, el paradigma absoluto de los dragones, que relaciona a dragones y dinosaurios, es por supuesto Godzilla, ¿no? Que es por lo que estamos aquí reunidos sobre todo esta tarde. Todo esto lo podéis considerar como un preámbulo, si queréis, a Godzilla.
Yo lo que voy a intentar es desarrollar dos ideas principales. Primero, que Godzilla en origen es un dinosaurio, ¿no? Con sus más y sus menos, que vamos a intentar ver ahora, ¿no? Y segundo, que Godzilla tiene claramente caracteres draconianos, es decir, caracteres asociados a los dragones, ¿no? Bueno, lo primero que vamos a ver es la hipótesis del Yamane Sensei, del profesor Yamane, ¿no? Porque ahí empieza todo el asunto, ¿no? Por lo menos en la saga, ¿no? Vamos a oír a Yamane un rato. Esto seguro que os lo sabéis de memoria, pero vamos a verla otra vez, ¿no? Por lo menos para recordar algunas cosas. Yo creo que Yamane es el paleontólogo más formidable de la historia del cine. Porque es un paleontólogo, esto es un comentario, digamos, un poco al margen, pero es un paleontólogo que obviamente dice muchas cosas que desde un punto de vista de datos objetivos no son ciertas, pero es un paleontólogo que sigue el método, ¿no? Es decir, es un paleontólogo que está contando exactamente
pues con toda modestia, lo que yo podría contar en una comisión de este tipo si de repente, pasado mañana, detrás del Palacio de la Moncloa apareciera Godzilla, ¿no? Y encontrábamos un trilobite. Sería muy difícil encontrar un trilobites, porque claro, lo separan muchos millones de años, ¿no? Pero encontramos una monites, por ejemplo. Bueno, pues eso podría hacer, ¿no? En fin, pero eso ya es, digamos, de una admiración personal mía por el profesor Yamane. Bueno, esta es la hipótesis de Yamane, ¿no? Y entonces, fijaros que la hipótesis de Yamane, que es como y hemos visto, dice que en el Cretácico aparecen unas criaturas acuáticas y que posteriormente aparecen unas criaturas terrestres que están convencidas que es Godzilla. Estas criaturas acuáticas, tal y como se ven en la que dice en la pantalla donde está proyectando Yamane, son plesiosaurios, ¿no? De manera que desde un punto de vista estrictamente paleontológico, nosotros podríamos describir la hipótesis de Yamane como un ancestro común muy antiguo, que es del Carbonífero superior, hace unos 300 millones de años, que es lo que se llama un diápsido terrestre, es decir, un ancestro común de todos los reptiles actuales, de tortugas, lagartos, serpientes, y también de los extintos, de dinosaurios, de cocodrilos, en fin, y también de otro grupo de formas que no son dinosaurios, que se llaman notosaurios del Triásico superior hace unos 200 millones de años, que eran animales terrestres acuáticos, ¿no? A partir de aquí aparecen esas criaturas que dice Yamane, los plesiosaurios, que son completamente acuáticos, y por fin, a partir de aquí, aparece una criatura que es acuático terrestre, que es Godzilla, ¿no? Que es un bípedo anfibio, lo cual es biológicamente y biomecánicamente, no sé si imposible, pero por lo menos altamente improbable, ¿no? Entonces, ¿Godzilla en origen es un dinosaurio o no? Desde luego, en la hipótesis de Yamane no es un dinosaurio, ¿no? Ahora bien, si nos vamos al diseño, que también es conocido, y aquí tenemos un experto en la investigación de todo este tipo de cosas, este artista, Toshimitsu, tenemos evidencias documentadas y fotografías de él dibujando un dinosaurio de este libro, se llama Animales prehistóricos, de un paleontólogo checo y un paleoartista checo, que está, digamos, inspirándose en Iguanodon para hacer algo que quizá luego fuese Godzilla, ¿no? De manera que yo lo que encuentro aquí es que parecería que hay una pequeña contradicción, en principio, entre el guión de la película y el diseño, luego, del bicho, ¿no? ¿O no? Pues a lo mejor no. ¿Y por qué? Pues porque en aquellos años, en los años 50, cualquier bicho, animal prehistórico de cierto tamaño era un dinosaurio para la mayoría de la gente, es decir, daba igual. Es decir, aquí he señalado, estos son los dinosaurios, aquí estarían los plesiosaurios, ictiosaurios, mosasaurios, que también serían dinosaurios, los pterosaurios, que también serían dinosaurios, los ancestros de los mamíferos, Dimetrodon, uno de estos bichos, que también se meten incluso ahora todavía dentro de los dinosaurios, o incluso los mamuts, que yo los he visto también como dinosaurios en algunos libros de divulgación, ¿no? De manera que eso podría ser la explicación, ¿no? En principio, ¿no? En cualquier caso, la saga explica, como sabéis, el origen de Godzilla en el año 91 en la película Godzilla contra King Ghidorah, ¿no? Y en esta película se precisa que Godzilla procede de un dinosaurio real que se llama Godzillasaurus, ¿no? Este dinosaurio, este Godzillasaurus, desde luego ha sido comparado con formas como Tyrannosaurus, pero es muy diferente en las proporciones de la cabeza, en el cuello. Las extremidades anteriores son muchísimo más grandes que las de un Tyrannosaurus, pero de manera que esta película lo que hace es nadar o remar a favor de la percepción tradicional popular de que Godzilla es un dinosaurio. Insisto, en contra de la hipótesis original de Yamane, ¿no? Y si dejamos al ancestro, a Godzillasaurus, y nos vamos al mutante, nos vamos a Godzilla,
pues obviamente se pueden hacer muchas consideraciones. Es decir, por ejemplo, tienen los dos bichos, un tiranosaurio y Godzilla, tienen una visión frontal, que es una característica derivada para un animal terrestre o acuático terrestre, como sería Godzilla. Y luego tienen cosas primitivas, dientes de carnívoro, los dos. O, por ejemplo, Godzilla tiene un número primitivo de dedos en la mano, 4 dedos, mientras que un Tyrannosaurus tendría una condición avanzada, evolucionada, si queréis, derivada, pues solo tiene, como sabéis, 2. Claro, algunos otros caracteres morfológicos de Godzilla y patrones de comportamiento podrían proceder también de los mamíferos, ¿no? Estos caninos diferenciados, estos no son de los reptiles, son más bien de mamíferos. Las orejas u orejillas de Godzilla no son reptilianas tampoco, ¿no? Enseñar los dientes así, ¿no? Pues eso no es, los reptiles tampoco lo hacen, esto solo los mamíferos. Algunos seres humanos también lo hacemos, siempre que estemos muy cabreados, claro. Y otras características, o estas mismas características, las orejillas o los caninos diferenciados, es verdad que son también comunes, o Godzilla los comparte con animales de la tradición japonesa, ¿no? Por ejemplo, con el dragón japonés tradicional, que también tiene orejas y tiene caninos, colmillos, ¿no? que diríamos diferenciados, ¿no? También, si comparamos a Godzilla volvemos a compararlo con un dinosaurio, Godzilla tiene un aspecto así canguroide, ¿no? Como erguido, más bien casi humanoide, ¿no? Mientras que un dinosaurio tiene un esqueleto horizontal, ¿no? Y a diferencia de muchos dinosaurios, aunque hay algunos que los tiene, Godzilla, supuestamente copiados del Iguanodon ese, que en esa reconstrucción de Iguanodon que hemos visto tenía también esos supuestos osteodermos, esas protuberancias de la espalda, que obviamente son falsas. Es decir, Iguanodon, ese bicho nunca ha tenido esas protuberancias, es una invención del señor Burian, del dibujante, pero parecería que estos osteodermos procederían del Godzillasaurus, ¿no? ¿Pero qué son los osteodermos? Pues los osteodermos en los dinosaurios son huesos del esqueleto externo, ¿no? Es decir, son las placas de un estegosaurio, o en un saurópodo, por ejemplo, son huesos, a veces huesarros enormes, como los de este Ankylosaurus, ¿no? Y estos huesos no están conectados con el esqueleto interno, ¿no? Con el endoesqueleto, sino simplemente están conectados a la dermis, a la epidermis o a la dermis, pero vamos, digamos de forma muy superficial. En cambio, si recordáis y volvemos otra vez a la película original y al doctor Serizawa y su destructor de oxígeno, el esqueleto que vemos al final de la película parece que mantiene huesos aquí en esta zona, es decir, que parecerían osteodermos, ¿no? Ahí no está muy claro. Pero nos vamos un poco más adelante a Godzilla contra Mechagodzilla, del año 2002, como sabéis, y vemos el esqueleto del Godzilla original, y resulta que no son osteodermos ni Dios que lo ha fundado. Es decir, que son en realidad unos huesos que en paleontología diríamos que son autapomórficos, es decir, que no se conocen en ningún otro bicho, ¿no? Es decir, que son huesos que están conectados probablemente con las neurapófisis, es decir, las espinas de cada vértebra, ¿no? Es decir, probablemente incluso a lo mejor son las propias espinas de las vértebras que de repente se hacen muy grandes y se bifurcan al final, ¿no? En el cráneo sí, en el cráneo parece que tiene unos osteodermos craneales muy evidentes, porque hay muchos dinosaurios que tienen una configuración parecida, ¿no? Bueno, otra cosa que siempre ha dado mucho que hablar, ¿no? ¿Cuál es el tamaño cuánto podía pesar Godzilla, ¿no? Claro, es muy difícil saber un tamaño. Se podría hacer, pero de una manera bastante chapucera, ¿no? Yo he optado un poco simplemente por dar una magnitud, ¿no? ¿De qué magnitud estamos hablando? ¿Qué podía definir a Godzilla? ¿Decenas de toneladas? ¿Centenares de toneladas?
miles de toneladas, decenas de miles de toneladas, y vamos a ver que es esta última la respuesta buena. Y para ver cómo yo he intentado esta aproximación, os voy a contar rápidamente un chascarrillo de los físicos, ¿no? Hay un chascarrillo de los físicos que probablemente alguno conoceréis, y es que dicen que en un momento determinado, en un país no desconocido, un granjero que tiene una explotación de vacas, las vacas empiezan a dejar de dar leche por razones desconocidas, ¿no? El granjero se pone así muy triste, pide ayuda a la universidad local y la universidad local le manda ahí un porrón de científicos, ¿no? De químicos, físicos, biólogos, veterinarios, ingenieros agrónomos, lo que queráis, ¿no? Están allí un par de semanas tomando notas y se vuelven a la universidad. Y el jefe de todo el equipo de investigadores, de científicos, es un físico teórico que es el encargado de escribir el informe para el granjero. Escribe el informe y lo manda al granjero. El granjero que está deseando leer el informe, a ver qué les pasa a mis vacas, por qué, tal. Abre la carta donde tiene el informe que le ha escrito el físico teórico y el informe empieza diciendo: imaginemos que una vaca es una esfera, ¿no? Bueno, eso es lo que he hecho yo. Yo obviamente no voy a imaginar que una vaca, que Godzilla es una esfera, pero yo creo que se puede asimilar mejor a un prisma. Vamos a suponer que Godzilla es un prisma de base cuadrada de 40 por 40 metros y de una altura de 80 metros. Es decir, he cogido un Godzilla de tamaño intermedio, ¿no? Ni los 50 metros de los primeros, no sé cuánto mide Shin Godzilla, pero son más de 120 metros, ¿no? Creo, algo a recordar. Algo así. Vale, una cosa intermedia. Y tenemos el volumen de este prisma enorme, y lo que lo he hecho, le he puesto las unidades en decímetros. ¿Para qué? Para obtener decímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque sabéis que un decímetro cúbico es 1 litro y que un litro de agua es 1 kilo. Como la densidad de un vertebrado terrestre es de 1, parecida a la del agua, pues podemos finalmente decir que el peso de este prisma, que más o menos modelizaría el peso de Godzilla, es de 128 millones de kilos. Es decir, aproximadamente unas 100.000 toneladas, ¿no? He quitado 28 porque, claro, aquí hay mucho espacio vacío y aunque podríamos compensarlo con la cola que se sale del prisma, bueno, esto lo que nos está indicando es que probablemente el orden de magnitud en toneladas de Godzilla sería del orden de decenas de miles de toneladas, ¿no? Y fijaros que esto también es congruente con otra película, que es Godzilla contra Mothra, en la cual los científicos de la película calculan que aproximadamente Godzilla pesaría unas 55.000 toneladas, lo cual, bueno, pues parece congruente también con lo que a mí me resulta de asimilar a Godzilla no a una esfera, pero a un prisma, ¿no? Y claro, una vez que admitimos que Godzilla tiene unas dimensiones del orden de magnitud de decenas de miles de toneladas, empezamos a tener problemas con el diseño. Porque claro, fijaros que para aguantar decenas de miles de toneladas, las extremidades tienen que ser enormemente fuertes. Un aguante de una extremidad, digamos que su capacidad para aguantar el peso de un animal está en proporción directa de la sección, es decir, de la superficie de la pierna. Claro, cuando es un cuadrúpedo se divide entre 4, pero cuando es un bípedo se divide solo entre 2, lo cual es todavía más problemático. En definitiva, sin darle muchas más vueltas, estos tobillitos, porque son tobillitos, son absolutamente imposibles para que Godzilla pudiera moverse, ¿no? Y no os digo nada ya en el SILA americano del año 98 de Roland Emmerich, en el cual es un bicho más grácil, pero estos tobillitos no podrían hacerle moverse ni 1 milímetro, ¿no? O sea, absolutamente nada. Y
si consideramos además que todos los Godzillas, quizá el más diferenciado es el último, ¿no? El Shin Godzilla, pero que son con cambios menores, pero todos son semejantes, pero han ido incrementándose el tamaño, o sea que el tamaño de la imposibilidad biomecánica es muy patente, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo he intentado evitar este problema en la naturaleza? Pues en un elefante, por ejemplo, las extremidades verticales son de sección constante maximizada, ¿no? Es decir, es lo que se llaman extremidades graviportales, es decir, que son adecuadas para mantener un gran peso. Pero claro, un elefante alcanza un tamaño máximo de 6 o 7 toneladas, que son 3 o 4 órdenes de magnitud menos, ¿no? Y el modelo más cercano en el que nos podemos fijar para tratar de estudiar la biomecánica, si queréis, de Godzilla, son los saurópodos, ¿no? Claro, los saurópodos más grandes que conocemos, que son los dinosaurios más grandes que conocemos, pues tienen 50, 60, 70, 80 toneladas, ¿no? En este caso, fijaros que el Godzilla, desde un punto de vista exclusivamente biomecánico, luego te puede gustar o no te puede gustar, pero desde el punto de vista biomecánico, el Godzilla mejor diseñado es el Godzilla de Gareth Edwards, el Godzilla del 2014, ¿no? Por lo menos tiene unos pies que se parecen mucho a las manos, más que a los pies, porque las manos y los pies de los saurópodos sean diferentes, a las manos completamente verticalizadas de los dinosaurios más grandes que conocemos. Aún así, hay un par de órdenes de magnitud de diferencia, lo cual desde el punto de vista biológico y biomecánico es importante, ¿no? Fijaros que también yo creo aquí una frase también un poco parecida a la que hemos visto que supuestamente dijo Spielberg, ¿no? He intentado ver o imaginarme al Godzilla como una criatura real, ¿no? Bueno, pues en el caso de los pies, chapeau. Los diseñadores realmente son los que más se acercan a la realidad biomecánica, al menos, ¿no? Y claro, Godzilla como un animal real, esto lo conocéis seguro que mucho mejor que yo, digamos, se han inventado todo tipo de interiores de Godzilla para explicar las propiedades biológicas del bicho, ¿no? El cerebro no demasiado grande, el pulmón enorme que permite respirar bajo el agua. Un pulmón en la vida permite respirar bajo el agua, por muy grande que sea. Bajo el agua necesitas branquias o algo parecido, pero pulmones en la vida, ¿no? Puedes respirar bajo el agua. Y luego, claro, por supuesto, un reactor nuclear que tiene energía vital y para su arma de fuego, y una vesícula de uranio, por supuesto, también adecuada para, digamos, alimentar ese reactor, ¿no? Y claro, el rayo de fuego no procede de un mutante natural, sino, como sabéis, de un mutante radiactivo, ¿no? Producido por la tecnología humana, ¿no? Vale. Y todo esto nos lleva al dragón, ¿no? Al Godzilla dragón, ¿no? Sabéis perfectamente que Godzilla representa, por una parte, ese poder destructivo de la naturaleza y la amenaza de la energía nuclear, ¿no? Un dragón de la era atómica, generado por la tecnología humana, y al servicio del odio y la violencia, ¿no? Como pues muy patente en la película, ¿no? De manera que hay una serie de características que son estas que veis aquí, que a mí me parecen muy definitorias de Godzilla, del Godzilla dragón, ¿no? El fuego o rayo bucal, la invulnerabilidad, que también es un aspecto importante, lo que le da una dimensión de una bestia sobrenatural. En muchos casos, como ahora veremos y como sabéis, está relacionado con el mundo subterráneo, lo mismo que lo estaban los dragones, y tiene una función sociocultural que yo creo que también puede ser semejante, ¿no? La invulnerabilidad es algo muy patente, ¿no? Es una de las cosas que siempre hemos disfrutado de todos los que estamos aquí. Es acordaros de Godzilla 2000, ¿no? Estos 6 cazas que confluyen contra eso. Le pegan 12 morterazos, 12 de estas rockets de misilazos, y el tipo sigue ahí como sin despeinarse siquiera, ¿no? O el Shin Godzilla, que es también impresionante, ¿no? Recordáis el ataque de las ametralladoras pesadas de los helicópteros que le rebotan en la cabeza
como si fueran pelotas de King Kong. Incluso hay un oficial que dice 16.000 disparos y ni siquiera un rasguño, ¿no? O sea, la invulnerabilidad es muy evidente, ¿no? Y es tan evidente que incluso en Godzilla contra Mothra, recordáis que Godzilla de repente aparece del interior de la Tierra, ¿no? Lo cual, insisto, también está relacionado con el mundo subterráneo donde se supone que vivían los dragones, ¿no? Pero bueno, creo que sale en el Monte Fuji o cerca del Monte Fuji, ¿no? Y por ahí, ¿no? Vale. Claro, los científicos que están allí, que lo reconocen, están allí, dicen, ¿cómo demonios ha llegado hasta aquí? Y dice el científico principal, a todas luces, probablemente ha viajado a través del manto terrestre. Os recuerdo solamente unas características rápidas del manto terrestre, ¿no? Es decir, el manto terrestre es, digamos que claro, es todo lo que existe entre la corteza y el núcleo, ¿no? El núcleo externo de la Tierra, ¿no? Pero el manto está el manto superior, y por debajo del manto, como dice este señor, está en una zona que se llama la astenosfera, ¿no? Y esta astenosfera está limitada externamente por una isoterma, es decir, una superficie de temperatura más o menos constante de 1.300 grados, de manera que Godzilla se tiene que meter por la astenosfera y viajar al menos a 1.300 grados en un ambiente que es básicamente lava fundida o casi fundida, ¿no? Es decir, yo el otro día en Madrid dejé el coche a 40 grados y casi me da un síncope. Claro, yo no soy Godzilla, pero obviamente 1.300 grados como mínimo es mucha temperatura. De manera que el otro científico, con toda razón, le dice, esto es ridículo. Y entonces, fijaros, está la sorpresa, que también os acordaréis de lo que dice el científico principal. Está más allá de nuestra comprensión. Esto es, iba a decir una palabreja, pero no la voy a decir, esto es impresionante, ¿no? La verdad, es un científico que admite que Godzilla está fuera de la capacidad de la investigación científica, ¿no? Es decir, una cosa, a mí de las cosas que más me han sorprendido de toda la serie siempre, ¿no? De manera que eso nos remite directamente a una bestia sobrenatural, eso también, es decir, que eso es una dualidad típica de Godzilla. Películas como Evira, el horror de Deep, los monstruos del mar, ¿no? Creo que se llamaba aquí, o Mothra contra Godzilla, nos muestran a Godzilla saliendo de la tierra también. Y esto es importante porque la leyenda general de la tradición judio-cristiana, los dragones viven en el interior, en un sistema de cuevas en el interior de la tierra, cerca del infierno. No por nada los dragones son malos, sino que están tan cerca del infierno que tienen demasiado cerca al diablo y todas sus huestes, ¿no? Por eso son. Pero los dragones salen a la superficie y hacen lo que hacen en la tradición judio-cristiana cuando se despistan y empiezan a ir por unos recovecos de cuevas que luego no saben volver. De manera que, digamos que esta es un poco la sensación que dan algunas películas de Godzilla, que de repente sale de la tierra, luego sí sale volver, aunque luego siempre vuelve por mar. Es decir, no sabemos a dónde va, pero siempre por mar, ¿no? En definitiva, la función tradicional del dragón, insisto, dragón exclusivo de la tradición judío-cristiana, porque hay muchos otros dragones, por supuesto, es recordar a la humanidad la constante amenaza del mal, ¿no? La constante amenaza, en este caso, del demonio y del infierno, etc. Y yo creo que hay artistas japoneses que han captado esta dimensión realmente draconiana de Godzilla. Vamos a ver una secuencia de una película japonesa que no es un kaiju, que es Always, Sunset on the Third Street, la segunda parte, que también refleja, yo creo que de una de las formas más elegantes que he visto en cine japonés, esta naturaleza draconiana de Godzilla. Vamos a adelantarlo un poco. Esto es una secuencia onírica, ¿no? Tokio de los años 50. Aquí viene el prota de la peli. La música de Fukube que siempre se agradece.
el dragón acaba de lanzar su rayo, les ha partido en dos a la torre de Tokio, que la tenían ya prácticamente hecha. Y en este momento, este chaval se da cuenta de que Godzilla le ha roto su único medio de ganarse la vida, que es un garaje que tenía, ¿no? Esto lo conocéis probablemente mucho mejor que yo. Esto es un recurso del manga, que es un recurso para identificar, un recurso semiótico, ¿no?, de comunicación. Es un recurso de un tipo que tiene un cabreo increíble y de hecho lo que le está diciendo, está maldiciendo, ¿no?, a Godzilla, diciendo, me has roto mi negocio y te vas a enterar, ¿no?, de alguna forma. Bueno, vamos a acabar de verlo. Un Godzilla digital que probablemente os sorprenderá a muchos de los que estáis aquí si no habéis visto esta secuencia, ¿no? Pero fijaros que, en definitiva, digamos, esa reacción de este señor es una reacción parecida a la de cualquier matadragones de la tradición judio-cristiana, ¿no? Es decir, seguro que San Jorge, cuando mató a su primer dragón, no sé si mató más de un dragón, pero seguro que cuando mató a su primer dragón dijo, maldito, te vas a enterar, deja a esa chica en paz y deja de aterrorizar. Igual, una maldición absolutamente comparable, ¿no? Pero claro, Godzilla también vamos a ver un poco, tiene muchísimas facetas, es decir, eso, esta de las cosas que también decía Jonathan, ¿no? Es decir, que Godzilla es un personaje muy complejo realmente, es un monstruo realmente muy complejo, ¿no? Y a veces puede representar un amigo de la humanidad, ¿no?, frente a otros monstruos, invasiones extraterrestres, etcétera, ¿no? Y en ese caso sí puede estar relacionado un poco con el sintoísmo, ¿no?, con esta religión animista japonesa, ¿no?, que defiende que todos los seres de la naturaleza tienen un ánima, tienen un espíritu, ¿no?, un espíritu positivo, en la mayoría de los casos, por supuesto, ¿no? De manera que, por decirlo en términos así de los psicoanalistas o gente parecida, claro, Godzilla representa a lo largo de su saga la ambigüedad del bien y el mal a través de este binomio instinto-razón, ¿no? Digamos que los seres humanos vemos el instinto como una propiedad indeseable propia de los animales y vemos y si vemos la razón, como en algunas películas parece que Godzilla razona, pues nos hace temer por nosotros mismos, porque de alguna forma en esa razón nos vemos reflejados en la bestia, ¿no? Eso también es típico del mito de la bestia, que también se puede obviamente rastrear en Godzilla, ¿no? Y claro, en este sentido Godzilla suscita a veces numerosas ocasiones situaciones de empatía y compasión, ¿no? Incluso desde la primera película, ¿no?, en la que Yamane echa de su casa a Ogata, ¿no?, al novio de su hija, porque quiere matar a Godzilla, ¿no? En este caso, más que de compasión, es porque realmente Yamane lo que quiere es estudiar a Godzilla, ¿no?, y saber cosas de cómo se ha producido el monstruo, de los dinosaurios, etcétera, ¿no? Pero, como sabéis, en muchas películas, especialmente en los años 60, 70, pues la película acaba con los héroes de turno. Adiós, Godzilla, cuídate mucho, escribe y tal, ¿no? Es decir, que realmente la película acaba a Godzilla admirándolo como el héroe para la humanidad que ha sido, ¿no? Bueno, y podemos encontrar alguna evidencia de que la fascinación por Godzilla está aumentando. Pues a mí se me ocurren dos indicios que parecen muy evidentes, ¿no? Es decir, bueno, primero, que los pasteles, especialmente los pasteles de cumpleaños con la imagen de Godzilla, inundan Internet, ¿no? Tú metes Godzilla Cake en Google y te aparecen,
no sé si a cientos, pero casi. Y hay otra cosa que a mí todavía me parece incluso más indicadora, ¿no? Más significativa, que son los peluches. ¿Habéis visto el número de peluches bueno, seguro que los habéis visto mucho mejor que yo, pero el número de peluches de Godzilla, que insisto, que es algo muy significativo, porque pasa a ser de un monstruo tenebroso, odiado y maldito para la humanidad, a algo que los niños se llevan a la cama y están allí con su Godzilla durmiendo y le dan las buenas noches y le dan un besito, cosa que es realmente una transformación muy importante, ¿no? Bueno, en definitiva, y con esto estamos acabando, parece que Godzilla y los dinosaurios en general están cada vez más integrados, ¿no?, en las estructuras socioculturales humanas, ¿no? A mí me gustaría poneros por último este vídeo que para mí indica realmente hasta qué punto la dinomanía y Godzilla, considerado como por lo menos parte singular, pero parte de esa dinomanía, hasta dónde ha llegado la situación, ¿no? Esto no sé por qué se me ha ido. Ahora. Fijaros que si, bueno, que si un dinosaurio puede, digamos, sustituir a un símbolo, digamos, de lo más excelso de la cultura humana, que es una bailarina de ballet clásico, es que ya pueden sustituir a cualquier cosa. Es decir, podemos esperar encontrar dinosaurios en cualquier ámbito de la cultura y de los haceres humanos, ¿no? O sea, yo creo que todo parece indicar que los dinosaurios nunca serán olvidados por la humanidad, ¿no? O eso esperamos al menos los paleontólogos, porque si los olvidaran nos dejaban sin trabajo, eso está claro, ¿no? Paleontólogos volvemos a la vida y también, por lo menos algunos paleontólogos como yo, pues también los estudiamos y los interpretamos en el cine de ciencia ficción, ¿no? De manera que con esto, muchas gracias por vuestra atención y bueno, supongo que si hay alguna pregunta, pues este es el momento. Me ha parecido que podíamos tener una sesión de preguntas con el bicho y con Ifukube de fondo. De manera que muchas gracias. ¿Alguien se ha quedado con alguna duda? ¿O quiere hacer alguna? Un micrófono, ¿te podemos pasar? ¿Podemos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por esta magnífica charla que hemos disfrutado muchísimo. Y mi pregunta iba, ya que hemos empezado con los dinosaurios y he acabado con Godzilla, sobre el tamaño de los dinosaurios, que parece que la naturaleza cada pocos años nos asombra con un nuevo descubrimiento de un titanosaurio más grande de lo que se conocía hasta el momento. Realmente son dos preguntas. La primera es, ¿qué condiciones cree usted que eran las adecuadas para que alcanzaran esos tamaños y hasta dónde podrían haber alcanzado? O sea, ¿cuál es el tamaño máximo o qué condición podría llegar? Porque obviamente tamaño godzillesco no se podría alcanzar, por lo que ha explicado ya. Por lo menos con esa morfología. Ajá. Es decir, si Godzilla fuera una esfera, volviendo a eso, no tendría ningún problema, ¿no?
pero claro, con 2 patas y con esos tobillitos, unos tobillotes, pero unos tobillitos para 100.000 toneladas, pues entonces sí habría problemas. Voy a empezar por la segunda y luego sigo por la primera. No tenemos ni idea, y la verdad es que siempre, incluso ha habido trabajos teóricos, ¿no?, de cuál podría ser el tamaño máximo que alcanzaba un dinosaurio. Pues la verdad es que no está nada claro, porque es verdad que estos que hemos visto ahora, Sauroposeidón o Argentinosaurus, son los bichos más grandes que conocemos, pero hay una evidencia que la encontró un colega del Museo de Denver, que se llama Carpenter, que hay un trabajo de un paleontólogo norteamericano de finales del siglo XIX, que se llamaba Cope, que dibuja una vértebra de un bicho que se llama Amphicelias, que es una vértebra que es del tamaño doble que la de Aragosaurus, la de Argentinosaurus, ¿no? Con lo cual, Amphicelias podría tener, pues, a lo mejor 3 veces el tamaño de un Argentinosaurus, ¿no? El problema es que esa vértebra ha desaparecido. Y claro, uno no puede fiarse solamente de un dibujo y una escala puesta, porque puede haber errores, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues significa que no tenemos mucha idea, realmente, ¿no? Parecería que estos animales están ya muy cerca del límite biomecánico máximo que impone las leyes de la biofísica. Pero pues, la verdad es que yo no me atrevería a decir nada, ¿no? No mucho más, supongo, pero eso es siempre lo que decimos, no mucho más supongo. Y lo otro está un poco más claro, ¿no? Es decir, básicamente, digamos, en el juego de las relaciones ecológicas de los animales dentro de un ecosistema determinado, hay siempre una relación entre las presas y los depredadores, ¿no? Es decir, entonces, esa relación es un feedback, ¿no? Es decir, el tamaño de las presas afecta al tamaño de los depredadores y viceversa. Es decir, cuando los depredadores se hacen más grandes, pues a lo mejor ya no les merece la pena comer presas o tratar de atrapar presas pequeñas, porque van a gastar mucho más energía en atraparlas de las que la presa les va a proporcionar cuando las atrapan, ¿no? Y si se hacen muy pequeños, pues obviamente hay otras presas que les dan mucha energía si consiguen matarlas, que ya es imposible que las maten porque no tienen el tamaño adecuado. A las presas, eso sigue también obviamente una evolución en el tamaño de las presas, ¿no? Bueno, ¿esto qué significa? Significa que si tú tienes un ecosistema, como la mayor parte de los ecosistemas mesozoicos, en los cuales las presas probablemente disponían de una cantidad de alimento muchísimo mayor que en el planeta actual, es decir, prácticamente durante gran parte del Mesozoico, especialmente en el Jurásico, el Cretácico, sobre todo el Cretácico inferior, durante decenas de millones de años, este planeta era un planeta verde, planeta lleno de bosques tropicales o subtropicales en los cuales los herbívoros, las presas, tendrían una energía a disposición pues probablemente inagotable, porque solo así se puede uno imaginar un animal de 80 toneladas, un animal terrestre de 80 toneladas. ¿Esto qué significa? Significa que si hay presas de 80 toneladas, hay también carnívoros muy grandes, ¿no? Y, por ejemplo, pues no sé si conoces formas como los Carcharodontosaurus, o estos bichos que son incluso más grandes que un tiranosaurio, ¿no? Es decir, que los tiranosaurios, los dinosaurios carnívoros eran muy grandes. En definitiva, probablemente en ese juego de los depredadores contra las presas, es un juego que algunos ecólogos lo han comparado con un juego de niños, ¿no? Es decir, o con un cuento para niños. Es decir, que si tú tienes un enemigo que tiene unas murallas en un castillo muy gordas, tú lo que tienes que hacer es conseguir un cañón enorme que sea capaz de perforar esas murallas, ¿no?
si los enemigos ven que tienes ese cañón, lo que van a hacer es reforzar las murallas. Y tú a tu vez tienes que volver a hacer otro cañón más gordo para volver a forzarlas. Y ese es el feedback, ¿no?, de los depredadores y presas. Eso explicaría las tendencias en el incremento de tamaño, entre otras cosas que no vamos a entrar, ¿no? Muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis por aquí? Buenas, yo te quería hacer 2 preguntas de aspecto un poco personal. Ya que hemos hablado un poco mucho del diseño, tamaño, forma, me gustaría saber si tú tienes algún diseño de Godzilla favorito que prefieras a otro. No. Bueno, a lo mejor quedo así como muy clásico si digo que el Godzilla original me gusta mucho. Pero también me gusta mucho el último, el Shin Godzilla, ¿no? Que además, por lo que parece, nos va a dar muchas alegrías, ¿no?, en un futuro que espero que yo todavía llegue a ver. Es decir, que espero que sea más o menos inmediato, ¿no? Yo creo que el diseño, según nos contó Higuchi ahí en San Sebastián, el diseño está muy cuidado. Hay cosas muy inquietantes, ¿no?, como esas manos que lleva siempre hacia arriba. Parece ser que eso procedía que contó del señor que llevaba las referencias para hacer la imagen digital del animal, ¿no?, que era un bailarín profesional, ¿no?, que le sugirió, no sé si a Anno o a Higuchi o a los dos, que Godzilla podría ir con las manos así, ¿no?, que va siempre como diciendo: uy, qué mala pinta tiene este bicho, por favor, qué horror, ¿no? Bueno, eso y otros aspectos que en general son más o menos, coinciden con un Godzilla más o menos convencional, ¿no? Pero el rabo ese es una maravilla. El rabo ese es algo... De manera que, bueno, no es por quedar bien, pero el primero y el último. Y la segunda vendría en plan de... ¿Qué película te gusta más? Bueno, esa la tengo clarísima, la primera. La primera. Ajá. La primera yo creo que es una película, es una obra maestra indudable, ¿no? Es decir, es una película de las que se hacen una vez cada generación, no sé, o cada 50 años, no sé, un poco exagerado a lo mejor, pero es una película excelente, es una película desde cualquier punto de vista que la analices. Insisto que aquí hay alguien que la conoce y la ha analizado mucho mejor que yo, pero que es, no sé, a mí siempre me ha dejado apabullado. Y me voy a tirar un moco directamente, pero aquí tenéis un tipo que la vio en Madrid el año del estreno, que se llamaba, como sabéis, Japón bajo el terror del monstruo, ¿no? Yo vi en Madrid Japón bajo el terror del monstruo y debía tener como 12 o 13 añitos y me dejó absolutamente chafado en la silla. O sea, yo ya no volví a ser el mismo. O sea que sí. Y luego, otra vez, volviendo a lo de antes, yo creo que la última película es excelente. Yo creo que la última película abre posibilidades nuevas para la saga, está súper pensada, tiene dimensiones que realmente nunca se habían tocado. Es decir, y yo creo que pensando un poco en la película, las posibilidades futuras bien aprovechadas pueden ser realmente fantásticas en todos los sentidos. Y bueno, me quedo con esas dos también. Muchas gracias. Bueno, no tenemos más tiempo para preguntas. De todas formas, si tenéis alguna pregunta, no os vayáis y ahora se la hacéis cuando terminemos a José Luis. Y nada, por mi parte, agradeceros a todos el haber venido. Recordad que mañana continuamos el Godzilla Weekend con la grabación del podcast Cosas de Monstruos. Están aquí sus integrantes que han venido también a la conferencia. Así que, de nuevo, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, José Luis. Ha sido una ponencia maravillosa, ¿eh? Yo me lo he pasado bomba. Súper divertida, instructiva, dinámica. Vamos, me he quedado alucinado. Enhorabuena y muchas gracias. Gracias a todos.